Hola a todos, bienvenidos a Europárrafo, tu canal donde desglosamos lo que realmente está ocurriendo en el mundo, con un enfoque profundo y claro en los temas que afectan a Europa y el resto del mundo. Hoy vamos a hablar de un país que está viviendo movimientos estratégicos importantes en el mapa geopolítico, Polonia. Tal vez hayas oído hablar de su creciente poder militar, pero lo que está ocurriendo ahí va mucho más allá de simples cifras. Desde un pasado marcado por invasiones y ocupaciones, hasta convertirse en uno de los países que más invierte en su defensa en todo el continente. ¿Por qué Polonia está apostando tan fuerte por su seguridad militar? ¿Qué significa esto para el equilibrio de poder en Europa y frente a Rusia? Prepárate, porque vamos a profundizar en la historia, el contexto y los planes de Polonia para evitar lo que ellos consideran una posible Ucrania 2.0. No te lo pierdas, comencemos. Para entender la actual política de defensa de Polonia, primero debemos situarla en su contexto histórico. Polonia, a lo largo de su historia, ha sido víctima de invasiones y ocupaciones repetidas por parte de potencias extranjeras, lo que ha dejado una marca profunda en su identidad nacional y en su enfoque hacia la seguridad y defensa. En primer lugar, cabe recordar que durante el siglo XVIII, Polonia desapareció completamente del mapa como estado independiente, siendo repartida entre Rusia, Prusia y Austria en las tres particiones de Polonia. Esto no solo puso fin a la soberanía polaca durante más de un siglo, sino que también sentó las bases de un profundo sentimiento de vulnerabilidad ante los vecinos más poderosos. A pesar de los esfuerzos por rebelarse contra estos imperios, como lo demuestran insurrecciones como la de 1830 y la de 1863, Polonia no recuperaría su independencia hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, con el Tratado de Versalles. Sin embargo, esa independencia fue efímera. Menos de 2 décadas después, Polonia se encontró nuevamente en el centro de los conflictos europeos, cuando fue invadida por Alemania nazi, el 1 de septiembre de 1939, en lo que marcaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, el 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este, como resultado del pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo secreto entre Hitler y Stalin que dividía a Polonia entre ambas potencias. Este acto de traición doble no solo devastó al país, sino que también creó una profunda desconfianza hacia sus vecinos del este y del oeste. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia sufrió enormemente. La ocupación nazi fue brutal, con millones de polacos, incluyendo una gran parte de la comunidad judía, exterminados en campos de concentración. Ciudades como Varsovia fueron casi completamente destruidas. Y el levantamiento de Varsovia de 1944, en el que los polacos intentaron liberar su capital de los nazis, fue brutalmente aplastado, mientras el Ejército Rojo permanecía inactivo al otro lado de Vístula, esperando que la resistencia polaca fuera aniquilada. Al final de la guerra, Polonia quedó bajo la esfera de influencia soviética, lo que significó la instauración de un régimen comunista pro-Moscú que duraría más de 40 años, aunque la invasión militar directa terminó en 1945. La ocupación soviética a través del control político y militar de Polonia dejó una huella duradera en la memoria nacional. El país se convirtió en parte del Pacto de Varsovia, una alianza militar liderada por la URSS, y sus fuerzas armadas quedaron subordinadas a los intereses estratégicos soviéticos. Este periodo de dominación comunista fue marcado por la represión política, la falta de libertades y la subordinación de la soberanía nacional a Moscú. El colapso del comunismo en 1989, impulsado en gran parte por el movimiento sindicalista polaco Solidaridad, fue un punto de inflexión para el país. Polonia recuperó su independencia política y en los años 90 se embarcó en una transición hacia una nueva economía de mercado y una democracia plena. Sin embargo, el miedo a la agresión externa, especialmente de Rusia, nunca desapareció completamente.
Este miedo se vio reforzado por eventos como la invasión rusa de Georgia en 2008 y de manera más drástica, la anexión de Crimea en 2014 y la posterior guerra en el este de Ucrania. Es precisamente este historial de invasiones, traiciones y ocupaciones lo que ha moldeado la política de seguridad de Polonia en el siglo XXI. La necesidad de garantizar su seguridad nacional frente a un vecino agresivo como Rusia ha llevado a Polonia a buscar una disuasión efectiva y a no depender exclusivamente de las garantías de seguridad ofrecidas por la OTAN. El contexto histórico descrito en el punto anterior nos lleva directamente al presente, donde Polonia ha decidido romper en el enfoque tradicional de defensa europeo, caracterizado por una baja inversión en sus fuerzas armadas, para optar por una postura mucho más activa y agresiva en términos de rearmamento y modernización militar. Desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014, Polonia ha estado observando con preocupación el aumento de la agresividad militar rusa en su vecindario. A lo largo de los últimos años, el Kremlin ha dejado claro que no tiene reparos en usar la fuerza militar para recuperar lo que considera su zona de influencia. Y esto ha puesto a Polonia en alerta máxima. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 fue la gota que colmó el vaso. Para los líderes polacos, la pregunta ya no era si Rusia podría atacar a un país de Europa del Este, sino cuándo y cómo podría hacerlo. En este contexto, Polonia ha tomado la decisión de incrementar su gasto militar de manera extraordinaria. Para 2025, el país tiene previsto gastar el 5% de su PIB en defensa, lo que supone una inversión de cerca de $50 millones anuales. Para poner esto en perspectiva, Polonia estará gastando el doble que España, e incluso más que países como Corea del Sur, que también enfrentan amenazas externas importantes. Este nivel de gasto sitúa a Polonia entre los países con mayor presupuesto de defensa del mundo, superando a muchas de las grandes potencias militares. Uno de los aspectos más sorprendentes de este aumento del gasto es la rapidez en la que Polonia ha incrementado el tamaño de sus fuerzas armadas. En tan solo unos pocos años, el país ha pasado de tener unas fuerzas relativamente modestas a contar con una de las mayores fuerzas armadas de Europa. Actualmente, Polonia tiene más de 216,000 efectivos en activo y espera que este número continúe creciendo hasta convertirse en el tercer ejército más grande de la OTAN, solo por estar detrás de Estados Unidos y Turquía. Para ponerlo en contexto, Polonia está ampliando su ejército a un ritmo que no tiene precedentes en Europa desde la Guerra Fría. Sin embargo, este esfuerzo militar no se limita únicamente al aumento del personal. Polonia también está invirtiendo fuertemente en la modernización de su equipo militar. El país está adquiriendo una cantidad impresionante de tanques, aviones, sistemas de misiles y otros equipos avanzados. Una de las compras más destacadas es la de los tanques Abrams de Estados Unidos y los K-2 surcoreanos, considerados algunos de los mejores tanques del mundo. Polonia también ha comprado sistemas de misiles Patriot, diseñados para interceptar misiles balísticos, lo que demuestra que Varsovia se está preparando no solo para una guerra terrestre, sino también para una guerra en la que los ataques con misiles podrían jugar un papel crucial. Todo esto está ocurriendo bajo un amplio consenso político, aunque el partido Ley y Justicia, que ha impulsado estas políticas de rearmamento, ha sido acusado de nacionalismo. Su enfoque en la defensa ha recibido apoyo de gran parte del espectro político polaco. Esto incluye al nuevo primer ministro Donald Tusk, quien ha dejado claro que el aumento del gasto militar es una cuestión de interés nacional, no una mera estrategia electoral. La invasión rusa de Ucrania ha dejado claro que Polonia no puede depender únicamente de la OTAN para sus defensas, y el país está decidido a asegurarse de que nunca más será víctima de una invasión extranjera. Este enfoque agresivo hacia el rearme contrasta con la tendencia de otros países europeos que a menudo han priorizado el gasto social sobre el militar, mientras que gran parte de Europa occidental ha reducido sus fuerzas armadas. Polonia está haciendo exactamente lo contrario. Está expandiendo sus fuerzas terrestres, aéreas y navales a un ritmo vertiginoso.
La lógica detrás de esta estrategia es clara. Polonia no quiere depender únicamente de la tecnología avanzada o de las fuerzas aéreas y navales, sino que está decidida a tener un ejército de tierra lo suficientemente grande como para repeler cualquier invasión. Uno de los proyectos más ambiciosos de Polonia en su camino hacia convertirse en una potencia militar de primer orden es lo que han denominado el Escudo Oriental. Este megaproyecto defensivo tiene un objetivo claro: proteger al país de cualquier agresión que pueda venir del este, principalmente de Rusia y su aliado Bielorrusia. Para entender la magnitud de este plan, debemos recordar que la historia ha dejado lecciones profundas en Polonia, desde haber sido invadida varias veces por sus vecinos, especialmente durante la Guerra Mundial y posteriormente durante la Guerra Fría. El temor a una nueva agresión es algo muy presente en su mentalidad política y militar. El Escudo Oriental no solo es una simple línea fronteriza, se trata de un sistema avanzado de fortificaciones que combinan la tecnología de última generación con infraestructuras militares tradicionales. El proyecto incluye zanjas antitanques, sensores sísmicos, cámaras de vigilancia de alta presión, sistemas antidrones y torres de vigilancia. Todo esto con el objetivo de crear una barrera prácticamente impenetrable que detenga, o al menos retrase cualquier incursión terrestre o aérea. Uno de los elementos claves del escudo es su capacidad para detectar movimientos a gran distancia. Se han instalado aerostatos de reconocimiento que pueden identificar cualquier amenaza a más de 300 kilómetros de distancia, proporcionando a Polonia una ventaja estratégica en caso de una movilización rápida de tropas enemigas. Pero esto no es todo. El país también ha comenzado a instalar búnkers subterráneos, torres antidrones y, si es necesario, campos de minas. Todas estas barreras físicas están diseñadas para ralentizar cualquier avance enemigo y dar tiempo a las fuerzas armadas polacas para organizar una defensa efectiva. El costo de este proyecto es elevado. Inicialmente se estimó que el Escudo Oriental costaría alrededor de $2.500 millones, pero como sucede con muchos megaproyectos militares, este presupuesto podría dispararse. Polonia comparte unos 400-500 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia, por lo que la tarea de protegerla completamente es titánica. A pesar de su elevado costo, el gobierno polaco ha dejado claro que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario para completar el escudo. La idea es que incluso si Rusia o Bielorrusia deciden lanzar una invasión, el escudo ralentice el avance lo suficiente como para permitir que el grueso de las fuerzas polacas se movilice y esté listo para repeler el ataque. No se trata solo de un sistema de defensa pasiva, sino que su construcción incluye bases de operaciones avanzadas que permitirán a las tropas polacas organizar contraofensivas rápidas en caso de invasión. El Escudo Oriental no solo es una iniciativa polaca. Países vecinos como Lituania, Letonia y Estonia han demostrado interés en proyectos similares, aunque en una escala más modesta. Estos países bálticos, que comparten una historia similar de invasión y ocupación soviética, están siguiendo de cerca el ejemplo de Polonia para fortificar sus fronteras y mejorar sus capacidades defensivas. El corredor de Suwałki, una estrecha franja de tierra que conecta Polonia con los estados bálticos y que se encuentra cerca del enclave ruso de Kaliningrado, es considerado un punto estratégico vital que, en caso de conflicto, podría ser uno de los primeros objetivos de una ofensiva rusa. En definitiva, el Escudo Oriental es una respuesta directa al temor de Polonia de convertirse en la próxima Ucrania. Una línea defensiva tangible que tiene como objetivo frenar cualquier avance ruso hacia territorio OTAN. Polonia ha aprendido una lección clave de la invasión rusa a Ucrania. Para evitar un destino similar, es esencial tener un ejército fuerte y bien equipado, sobre todo en las fuerzas terrestres. Aunque los países occidentales, incluida Polonia, estaban más centrados en la modernización tecnológica, la invasión rusa dejó claro que la guerra terrestre sigue siendo una realidad y que frente a una potencia como Rusia, no basta con confiar en la disuasión nuclear o en alianzas internacionales. La principal prioridad de Polonia es evitar convertirse en la próxima Ucrania 2.0.
y para ello ha lanzado uno de los programas de rearme más ambicioso que Europa haya visto en décadas. La invasión rusa de Ucrania mostró que el ejército ucraniano, a pesar de su valentía, carecía de una adecuada preparación y equipamiento para repeler una invasión a gran escala. Polonia no pretende cometer ese mismo error. Otro aspecto clave del rearme polaco es su apuesta por drones y artillería moderna. La guerra de Ucrania ha demostrado la efectividad de los drones en el campo de batalla, tanto para reconocimiento como para ataques directos. Polonia ha tomado nota y está invirtiendo fuertemente en estos sistemas, lo que les permitirá monitorear y atacar a las fuerzas enemigas a distancia. De hecho, los drones se han convertido en una herramienta indispensable en la guerra moderna, y Polonia está decidida a no quedarse atrás. Lo más llamativo es que este rearme masivo no es visto como una medida temporal o coyuntural. Polonia está comprometida con su modernización militar a largo plazo, con la clara intención de convertirse en una de las principales potencias militares de Europa, aunque su enfoque principal ha sido el ejército de tierra. También están trabajando para mejorar su fuerza aérea y su marina. Han encargado aviones F-35, considerados la vanguardia de la aviación militar, y están construyendo 3 nuevas fragatas para modernizar su marina. Y así, llegamos al final de este análisis sobre el impresionante esfuerzo militar que Polonia está llevando a cabo. No cabe duda de que este país está decidido a no repetir su dolorosa historia y se está preparando para cualquier escenario en el futuro. ¿Pero creéis que este aumento en el gasto militar realmente disuadirá a Rusia? ¿O estamos ante el inicio de una carrera armamentística en Europa? Nos encantaría saber vuestra opinión. Así que dejad vuestros comentarios abajo y sigamos con este debate. No olvidéis darle like al video. O si os ha gustado, suscribiros para estar al tanto de más contenido como este, y activar la campanita para no perderos ninguna actualización. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad geopolítica. Esto es Europárrafo, y como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.